El cine de terror ha dado vida a nuestras peores pesadillas a través de los años. Desde mansiones góticas hasta objetos malditos que parecen esconder oscuros y aterradores secretos. ¿Estás listo para enfrentar lo que acecha en las sombras del séptimo arte? No se trata solo de sustos repentinos o sangre en pantalla. El verdadero terror cinematográfico es un espejo deformado de la sociedad que lo produce. En sus inicios, el miedo se vestía de expresionismo alemán, con ángulos imposibles y sombras que parecían respirar. Películas como Nosferatu o El gabinete del Dr. Caligari nos enseñaron que lo inquietante no necesita gritar para helar la sangre. Bastaba con un rostro pálido, un paso silencioso y la certeza de que algo estaba fuera de lugar. Luego llegó el oro clásico de Hollywood, donde el miedo se volvió más elegante, más psicológico. Los monstruos dejaron de ser solo criaturas de la noche para convertirse en reflejos de nuestros propios demonios internos. El cine de los años 60 y 70 rompió las reglas con una crudeza que nunca antes se había visto. La cámara ya no era un observador distante, sino un cómplice que nos arrastraba a la locura. El slasher nació en esa época, transformando el miedo en un juego de supervivencia donde cada puerta cerrada podía ser la última. Pero lo más aterrador no era el asesino de máscara, sino lo que representaba: la vulnerabilidad, la pérdida de control, la fragilidad de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, el terror sobrenatural alcanzaba su cenit con historias que jugaban con la fe, la culpa y lo inexplicable. Casas que no estaban vacías, espejos que mostraban otra realidad, voces que susurraban desde paredes que debían guardar silencio. Con el paso de las décadas, el género evolucionó sin perder su esencia. Los años 90 nos trajeron el terror metaficcional, donde las reglas del cine se volvieron parte de la trama. Ya no éramos espectadores pasivos, sino cómplices conscientes de cada cliché, de cada error que los personajes cometían por no escuchar las advertencias. El miedo se volvió inteligente, irónico, pero nunca menos efectivo. Porque aunque supiéramos cómo funcionaba la maquinaria del susto, el corazón seguía acelerándose cuando la música bajaba y la pantalla se oscurecía. Y luego llegó el nuevo milenio, con su obsesión por el found footage, por la ilusión de que lo que veíamos era real, grabado por alguien que quizás ya no estaba vivo para contarlo. La cámara temblorosa, el audio saturado, la respiración agitada al otro lado del lente, nos hicieron creer que el terror ya no necesitaba producción, solo autenticidad. Pero el horror contemporáneo ha ido más allá. Ya no se conforma con asustar, quiere incomodar, hacer preguntas, dejar cicatrices que no se ven. El terror elevado ha devuelto al género su peso dramático, su capacidad para hablar de trauma, de duelo, de identidad, de sistemas que aplastan al individuo. Las casas siguen estando malditas, pero ahora la maldición es heredada, generacional, tan real como la historia familiar que intentamos olvidar. Los objetos malditos ya no son simples artefactos de museo macabro, son extensiones de nuestras propias adicciones, de nuestros miedos a lo desconocido, a lo que no podemos controlar. Y lo más perturbador es que seguimos volviendo. Seguimos comprando la entrada, encendiendo la pantalla, preparando las palomitas, sabiendo que vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque el cine de terror nos permite ensayar el miedo en un espacio seguro. Nos enfrenta a lo peor de la humanidad y a lo más oscuro de nosotros mismos, pero al final, cuando los créditos suben, seguimos aquí. Respiramos, abrimos los ojos, y eso, en sí mismo, es un pequeño acto de supervivencia. Cada época ha tenido su monstruo favorito. El vampiro que seduce y drena, el hombre lobo que pierde el control, el fantasma que no encuentra descanso, el psicópata que cree que está haciendo justicia. Pero detrás de cada criatura hay una pregunta que el ser humano se ha hecho una y otra vez. ¿Qué pasa cuando lo normal se quiebra? ¿Qué queda de nosotros cuando las reglas ya no aplican? El cine de terror no responde, solo amplifica la duda. Y en esa duda reside su poder.
No necesita convencerte de que los monstruos existen. Solo necesita que por unos minutos creas que podrían estar detrás de ti. Que el silencio de tu habitación tenga peso. Que la sombra en la esquina no sea solo ausencia de luz. La música cumple un papel fundamental en esta arquitectura del pánico. Un violín que chirría, un piano que repite una nota, un silencio prolongado que te hace contener la respiración. Los compositores de bandas sonoras de terror son magos del nervio óptico y auditivo. Saben exactamente cuándo soltar la cuerda para que el cuerpo reaccione antes que la mente. Y la fotografía, la iluminación, los planos que evitan mostrar lo que tememos, todo está calculado para que tu imaginación haga el trabajo sucio. Porque lo que no ves es siempre más aterrador que lo que te muestran. Tu mente completa el vacío con tus peores miedos, y ninguno es igual al del otro. Eso hace que cada experiencia sea íntima, personal, intransferible. También ha cambiado la forma en que nos relacionamos con el género. Antes, el terror era un evento colectivo en salas oscuras, un grito compartido, un suspiro al unísono cuando la luz volvía. Hoy, lo consumimos en pantallas solitarias, a medianoche, con auriculares puestos, sabiendo que nadie va a escuchar si gritamos. Pero la esencia sigue intacta. El miedo sigue siendo humano, atemporal, universal. No importa la tecnología, el presupuesto o las modas. Mientras haya incertidumbre en el mundo, mientras exista la noche, mientras la muerte siga siendo un misterio, el cine de terror tendrá material. No es un género de evasión, es un género de confrontación. Te obliga a mirar hacia donde prefieres no mirar. Te recuerda que la fragilidad es parte de la condición humana y que a veces aceptar eso es el primer paso para dejar de tenerle miedo. Algunos críticos lo han llamado género menor, pero la historia ha demostrado lo contrario. Ha influido en la moda, en la literatura, en la psicología, en la forma en que entendemos el trauma y la catarsis. Ha creado iconos que trascienden la pantalla, frases que se repiten en la cultura popular, imágenes que se quedan grabadas en la memoria colectiva. No es casualidad que sigamos hablando de esas películas décadas después. No es casualidad que remakes y precuelas sigan intentando capturar la misma chispa. Porque el terror bien hecho no envejece, solo se adapta. Se viste de nueva época, pero sigue hablando del mismo núcleo. La vulnerabilidad, el misterio, la lucha por mantener la cordura cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Así que la próxima vez que apagues las luces y presiones play, no lo hagas solo buscando un susto. Hazlo con la conciencia de que estás participando en un ritual tan antiguo como el ser humano. Estás enfrentando, a través de la ficción, lo que en la vida real preferimos ignorar. Estás poniendo a prueba tus límites, explorando los rincones oscuros de tu propia psique sin salir de tu silla. Y cuando termine, cuando la pantalla vuelva a la normalidad y el mundo exterior reclame tu atención, quizás notes algo, que respiras un poco más profundo, que las sombras ya no te pesan tanto, que, de alguna manera, enfrentar el miedo en la pantalla te hace un poco más resistente en la vida real. Porque el cine de terror no existe para destruirnos, existe para recordarnos que, incluso en la oscuridad más absoluta, seguimos aquí. Seguimos viendo. Seguimos sintiendo. Y eso, amigos, es lo que nos hace invencibles. Si este recorrido por las sombras te ha hecho reflexionar, si alguna de estas películas te marcó de forma indeleble, si todavía recuerdas la primera vez que el cine te hizo dudar de tu propia seguridad, déjalo en los comentarios. Cuéntame cuál es esa historia que nunca lograste olvidar. ¿Cuál es el miedo que el séptimo arte supo capturar mejor que nadie? Porque el terror, al final, también se trata de compartir lo que nos asusta, de saber que no estamos solos en la oscuridad. Suscríbete si quieres seguir explorando los rincones más profundos del cine, donde lo sobrenatural se encuentra con lo humano, donde cada fotograma es una puerta que quizás no deberíamos abrir, pero que, por alguna razón, nunca podemos resistirnos a cruzar.
Nos vemos en la próxima función. Y recuerda, no mires detrás de ti.